¿Sí están listos o no? Ok. Bueno, decíamos que Corintios es una carta que Pablo escribió. ¿A quién? A los Corintios, como una respuesta a una carta que ellos le habían mandado primero. Ajá. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 7:1. Dice, ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, y ya les da una respuesta. Ajá. O sea, 1 Corintios es un libro que Pablo, es una carta que Pablo responde a los corintios, muchas de sus preguntas. Ahora, el problema es que no siempre queda muy claro cuál es la pregunta que Pablo está respondiendo. A veces Pablo cita la pregunta, a veces solamente da la respuesta, y eso nos puede complicar un poquito el estudiar este libro. Una de las cosas que hay que entender para entender esta carta es que es una carta escrita tanto para hombres como para mujeres. Es decir, no es una carta dirigida a hombres explicándoles cómo tratar a las mujeres. Eso no es. No es una carta donde Pablo le explica a los hombres cómo tratar a las mujeres. Es una carta donde Pablo da indicaciones tanto a hombres como a mujeres. Vamos a ver dos pasajes un poquito largos, pero de ahí vamos a sacar algunas cosas bien importantes para llegar a nuestra conclusión. 1 Corintios 7:1, el que estábamos leyendo. Dice, ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, versículo 2, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo, versículo 3, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Versículo 4, la esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. El apóstol Pablo nunca se casó, Dios le dio un don de continencia. El don de continencia es un don sobrenatural que le permitía no sufrir necesidad de relaciones sexuales. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero, no, ¿verdad? Vamos a más adelantito, versículo 12, mismo capítulo 7. Dice, ahora me voy a dirigir al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Aquí Pablo está respondiendo preguntas, acuérdate. Le preguntaban cosas y él les está respondiendo. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente, una mujer creyente, tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, ¿no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Vemos en estos pasajes que Pablo está hablando efectivamente tanto a hombres como a mujeres. Les está dando indicaciones a los dos. Les dice cosas muy radicales, declaraciones muy poderosas para ese tiempo. Acuérdate que en ese tiempo la mujer era vista como un objeto y nada más. Bastante parecido a lo que sigue siendo hoy en México, ¿verdad? Hay un dicho que dice que la mujer como la escopeta. Es un dicho muy feo,
¿verdad? Dice cargada y en una esquina, es denigrante para la mujer, pero eso es parte de nuestra cultura que necesitamos desarraigar de nuestro corazón. Y en medio de una cultura parecida a la nuestra, Pablo hace declaraciones radicales. Y cuando digo declaraciones radicales, me refiero a que eran bofetadas en la cara del machismo de aquel tiempo. Y así es que discúlpame, varón, si este día tú sientes que te estoy abofeteando tu orgullo machista. No soy yo, es la Biblia, es Dios. Es el amor de Jesús que quiere abrirte los ojos. Y yo oro que el Espíritu Santo hoy convierta corazones, que no sea mi voz, mis conceptos, sino que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de aquellos que todavía creen que la mujer está para servirnos. ¿Okay? Y entonces Pablo hace declaraciones como esta. La mujer, la esposa, tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposo. ¡Boom! ¡Bomba! La mujer tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposo. Esto es increíble. Sabes, en Cristo tenemos libertad de la ley de Moisés, ya lo sabíamos, ¿verdad? Y si no lo sabes, te lo aviso. En Jesús tenemos libertad de la pesada ley de Moisés del Antiguo Testamento. Entonces, hemos llegado nosotros a entender que, por ejemplo, la cuestión de los tatuajes, hay libertad para hacerlo. Hay ciertos parámetros que vigilar, que tener en cuenta, pero tenemos la libertad de hacerlo. No es pecado, no te vas a ir al infierno. Pero tengo un muy buen ejemplo y aquí está mi hermano Daniel. Mi hermano Daniel tiene la libertad la Biblia no se lo prohíbe. Yo como pastor no se lo prohíbo. Como jefe de la oficina tampoco nadie se lo prohíbe. Pero su esposita le dice no, ¿verdad? Entonces él, como Pablo dice que ella tiene autoridad sobre su cuerpo, todos digan, lástima Margarito. Por eso él no se ha pintado, por eso él no se ha rayado, ¿verdad? A mí mi esposa sí me da permiso, pero yo no lo hago por otras razones, que se llama miedo al dolor. Pero es un ejemplo muy claro de que nuestro cuerpo como hombre les pertenece, y por supuesto, benditos a Dios, también es al revés, ¿no? El cuerpo de la mujer, uno tiene autoridad sobre ella. Por ejemplo, hay un peinado que mi esposa se hacía, que a mí no me gusta. No me gusta, no sé por qué, pero cuando se peina así, o sea, cero, así, no. Entonces, no se peina así, ¿me explico? ¿Por qué? Porque para darme gusto a mí. Igual, yo si por mí fuera, yo no me cortaba el pelo. Yo sé que tengo poco. Y sé que entre más corto dicen que se me ve mejor. Pero no me gusta cortármelo, no sé por qué. Será una cuestión inconsciente de que tengo poco y siento que si me lo corto lo pierdo más, no sé. Pero me choca ir a sentarme al donde cortan el... O sea, es de las... O sea, sufro yo para ir. Entonces, yo voy porque ella me lo pide, ¿no? O sea, ella me pide que vaya y si no voy, pues entra un poquito lo que dice aquí de que se abstiene. Entonces ya como que digo, ok, vamos a cortarnos el cabello. Lo bueno es que los solteros no entienden nada, ¿eh? Entonces, bueno, entonces una declaración poderosa, ¿no? Otra declaración poderosa dice, una esposa creyente santifica a un esposo no creyente. O sea, una mujer de Dios tiene la influencia, tiene el poder y la capacidad de transformar a un esposo no creyente. O sea, Pablo no está hablando de, mujeres pobrecitas valen más menos, son ciudadanas de segundo lugar. No, está hablando con mujeres que tienen la influencia de santificar a sus esposos. Diga conmigo, wow, ¿no? Pablo les dice, fíjate, otra declaración importante, les dice a las mujeres que tienen esposos no cristianos, les dice, no lo abandones. ¿Qué, Pablo? Que yo no lo abandone, si en nuestra cultura es pobrecitas, las abandonan a ellas. Se fue por cigarros y nunca regresó. El hombre abandona a la mujer, ¿no? Es como que la mujer abandone, raro. Pablo les está hablando desde una posición de ellas, de autoridad, de poder, de voluntad propia, de decisión. Mujer, si tú eres creyente y tu esposo no, y él quiere vivir contigo, no lo abandones. Es decir, tienes la posibilidad de abandonarlo.
Eres poderosa, tienes decisión, tienes voluntad sobre tu vida. Tu palabra vale. Yo como apóstol, como líder te recomiendo, no lo abandones. Pero si la cacha les está escribiendo reconociendo que tienen autoridad para dejarlos. ¿Alguien está acá? Yo también te recomiendo no lo abandones. Porque después viene lo que él dice. ¿Cómo sabes tú si por tu fe, por tu testimonio tú lo puedas alcanzar a él? Igual al revés, ¿cómo sabes tú, hombre, si por tu fe, por tu testimonio puedes alcanzarla a ella? Ideas radicales para el primer siglo. Ideas contraculturales, mentalidad totalmente opuesta. Esto contradice, fíjate, quiero que analices estos versículos que leímos porque contradice totalmente el versículo 34, el 35, donde dice que la mujer que no entendió, cállese y pregunte en casa. Como que no cuadra con la manera en la que aquí les está hablando, ¿cierto? Diga conmigo, no cuadra. No me salen las cuentas, Pablo. Primero les das autoridad sobre el cuerpo del hombre. Dices que ellas tienen influencia para salvarlos. Dices que no lo abandone y después las mandas callar. Ahora, imagínate, si esa fuera lo que Pablo quiso decir, en Corinto seguramente había muchas mujeres como aquí que sus esposos no son creyentes, por eso les está escribiendo esto. Entonces, imagínate una mujer que su esposo no es creyente y si tiene dudas las tiene que resolver con su esposo en casa. Va a llegar, oye mi amor, fíjate que no entendí bien la clase de alfa de los dones del Espíritu. ¿Me puedes explicar? Y la esposa de, ¿qué? ¿No? Pues esas mujeres hubieran quedado relegadas a la ignorancia. Entonces seguramente no es lo que Pablo está queriendo decir. ¿Me sigues? Algo no cuadra, algo no está bien. Podemos ver que Corinto, Pablo les escribe por igual a los hombres y a las mujeres. Ahora, las preguntas que los corintios le hacen a Pablo nos revelan algo importante, nos revelan la forma en la que ellos veían a la mujer, no la manera en la que Pablo la veía. Acuérdate que Pablo está respondiendo preguntas, ¿verdad? Pablo está respondiendo dudas. Y en esas preguntas de ellos se alcanza a ver su manera de pensar respecto a las mujeres. Por ejemplo, ellos le preguntan, en otra versión lo dice así Pablo, ¿es bueno para un hombre no tocar mujer? Se está refiriendo a tener relaciones sexuales. Pablo, es bueno porque Pablo era célibe, ya lo dijimos. Pablo no ejercía su sexualidad. Entonces, Pablo, ¿es bueno ser como tú? ¿Es bueno para un hombre no tocar mujer, no contaminarse con mujer? ¿Por qué no le preguntan al revés? Pablo, ¿es bueno para la mujer no tocar hombre? No le preguntan eso, nada más le preguntan si al hombre le hace daño tocar a las mujeres. Es como si fuéramos negros santos, ¿verdad? Ay, mi negro santo puro y limpio, y hay mujeres coquetas, ¿verdad? Pablo, ¿es bueno para nosotros que somos puros y castos dejarnos engatusar por estas lagartonas? Por ahí va la pregunta, ¿me explico? ¿es bueno para hombre no tocar mujer? ¿Y por qué no preguntan al revés, me explico? ¿Qué nos revela eso? La manera que ellos tienen de pensar respecto a la mujer, no la de Pablo. Pablo les responde y les va aclarando sus dudas, pero ellas hacen este tipo de preguntas, ¿no? Y Pablo les responde de una manera extraordinaria y valida la sexualidad tanto del hombre como la de la mujer. Y les dice, tú hombre, no nada más es bueno que tengas mujer, tienes que satisfacer sus necesidades sexuales. Yo sé que muchas no dicen amén, pero por dentro están diciendo, sí, por favor, alguien dígale que me deja la mitad siempre. Nomás llega como burro ahí, ¿verdad? Termine, yo ni empecé. Y dice Pablo, no sé, imagínate, imagínate estos cuates preguntándole, Pablo, ¿es bueno que...? Y Pablo les diga, sí, es bueno y además tienes que satisfacerla. ¿En serio, Pablo? La mujer no está para satisfacerme a mí, no. Tú también tienes que satisfacerla a ella. ¿En serio, Pablo? No es como dicen en México, que cargada en una esquina, no. Tienes que satisfacer sus necesidades sexuales también. Pablo está poniendo a la mujer al mismo nivel que el hombre, ¿te das cuenta?
Y por eso digo que les estaba dando cachetadones. No solo es la procreación, no solo son sus necesidades como hombres. Tienen ellas también que salir satisfechas de la relación sexual. ¿Qué? Diga conmigo otra vez, wow. No, wow de wow. Ahora vamos a hablar un poquito de la autoridad, de liderazgo y autoridad, porque ese es el punto al que queremos llegar. ¿Puede la mujer liderar o no? ¿Puede la mujer tener autoridad en la iglesia sobre otros hombres o no? Vamos a hablar de liderazgo y autoridad. Liderazgo y autoridad nunca fueron creados para reducir a una persona o para oprimir a una persona. Tenemos problemas con el liderazgo porque el liderazgo ha sido mal utilizado. La autoridad ha sido mal utilizada. Como mexicanos, nosotros vemos un policía y en vez de sentir paz, sentimos miedo. ¿Verdad? Porque ya no sabes si te va a asaltar, te va a detener, te va a bajar una lana. O sea, ver un policía no hay respeto a la autoridad. Muchas veces los papás, ¿no? Los papás tenemos una autoridad dada por Dios para cuidar a nuestros hijos, para guiarlos, para hacer protección. Pero muchos papás usan esa autoridad para abusar, para lastimar, para destruir. Igual entre hombre y mujer. Claro que en el matrimonio hay una situación de autoridad, pero la autoridad que Dios le da al hombre es para cuidar de la mujer, para proteger a la mujer. Pero el hombre, ¿qué ha hecho? Abusar, lastimar. Entonces, en todas las esferas de la vida, la autoridad se ha usado mal. Eso no quiere decir que la autoridad sea mala. ¿Alguien está acá? La autoridad es buena. Dice Dios que Él puso autoridades para nuestro bien, para que nos cuiden. Entonces, el problema no es la autoridad, el problema es cómo el ser humano ejerce la autoridad. ¿Ok? Nunca la autoridad se hizo para oprimir a otras personas. Siempre Dios la pensó en cuidar a otras personas. ¿Qué hizo Dios con su autoridad? Vamos a ver en Efesios capítulo 1, versículo 21. ¿Qué es lo que Dios hizo con su autoridad? Dice, ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo, diga conmigo todo, bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Fíjate lo que pasa aquí. Tú sabes, y si no lo sabes te lo comunico. La Biblia nos enseña que nuestro Dios, el Dios que revela la Biblia, es un Dios manifestado en tres personas. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios. Los tres tienen la misma gloria, la misma majestad, los tres son todopoderosos, los tres son omnipresentes, los tres son omniscientes, todo, ¿ok? Sin embargo, a pesar de que son iguales, hay cierta jerarquía dentro de la Trinidad. Yo no sé si tú sabías que Jesús se somete al Padre y que el Espíritu se somete a Jesús y al Padre. ¿Eso hace que el Espíritu sea más chafa, sea menos Dios? ¿Que Jesús se someta al Padre le quita algo de dignidad a Jesús? No, lo que pasa es que la Trinidad es una unidad tan perfecta que no tienen problema en esa sujeción mutua. Y eso no les quita divinidad a ninguno, los tres siguen siendo Dios. Ahora, Dios Padre, con su autoridad, manda a Jesús a cumplir el plan de redención. Y Jesús es obediente y viene y entrega su vida, pero después resucita y vuelve a Dios, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios con su autoridad? Como Jesús fue obediente, Dios con su autoridad exalta a Jesús incluso por encima del mismo. ¿Alguien está acá? No, David, ¿cómo crees que Jesús va a estar arriba de Dios Padre? Aquí dice, Cristo está por encima de todo. Y por si te queda duda, dice, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios, no solo en este mundo, sino en el que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Es decir, que con su autoridad, Dios primero lo manda, el Hijo obedece y después con esa autoridad lo exalta aún por encima del mismo. Ahora, hay personas que creen que el hombre tiene autoridad por la mujer nomás porque sí, en cuestión de género. ¿Sí entendemos cuando digo cuestión de género?
de masculino femenino. O sea, hay quien cree que por ser masculino yo le puedo mandar a cualquier femenina, aunque no sea mi esposa. Es decir, yo soy masculino, Areli es femenina, Areli barre. ¿Por qué? Porque es mujer. ¿Sabes qué, Normita? Recoge la basura, voléame los zapatos. Hay gente que así lo ve. Ahora, si tú eres... ¿Por qué lo marco así? Porque en el matrimonio sí hay una cuestión de autoridad de hombre y mujer. Ajá. Pero no estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de la raza humana. El hombre, por ser hombre, no tiene derecho sobre la mujer. Ahora, para los que piensan que sí, que por ser simplemente hombre, tienes alguna autoridad sobre una mujer por ser simplemente mujer, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con esa autoridad? ¿Estás usando tu autoridad para exaltar a la mujer? ¿Estás usando tu autoridad para elevarla, para darle honra como Dios hizo con Jesús? ¿O estás usando tu autoridad para oprimir? ¿Estás usando tu liderazgo para pisotear? ¿Estás usando tu influencia para hacer menos? Si tú crees que tienes autoridad sobre la mujer, tienes que usar esa autoridad para exaltar a la mujer, para darle lugar a la mujer. Dice la Biblia, como a vaso más frágil, un vaso especial. El vaso frágil lo sacas en ocasiones especiales, ¿no? El vaso de plástico es en el que desayunamos todos los días. Ese es el hombre. Yo siempre digo que hasta tiene rebabas todavía, ¿no? La mujer es ese vaso frágil que sacamos en ocasiones especiales porque es bello, ¿verdad? Entonces, si tú eres hombre y tienes autoridad sobre una mujer, ¿cómo estás usando esa autoridad? ¿Estás imitando a Dios? ¿Estás exaltando a otros? ¿Estás promoviendo a otros? ¿O estás oprimiendo? ¿O estás haciendo menos? Algo súper interesante para pensar, ¿no? Vamos a hablar y vamos cerrando este tema. Vamos a pensar en la carta de Corintios en general. Yo le puse ahí la generalidad de la carta. El contexto general de Corintios, Pablo enseña, ya vimos que enseña por igual a hombres y a mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, en 1 de Corintios 11, no está en la pantalla, pero por los que quieran estudiarlo, 1 de Corintios 11, del versículo 2 al 16, Pablo autoriza a la mujer a orar en público e incluso a profetizar en público. Solamente les pone una condición y es que usen velo, ¿ok? Pero Pablo en esos versículos autoriza a las mujeres a profetizar en público, en la iglesia. Las autoriza a orar. No nos vamos a meter en lo del velo por tiempo, nada más te digo que el velo representaba el estar sujeta a su liderazgo. En aquel tiempo las 1000 prostitutas del templo de Afrodita se rapaban el pelo en señal de rebeldía. Entonces, en esa cultura usar velo era una señal de estoy sujeta a mi autoridad. Entonces Pablo les dice, ¿quieres profetizar? Puedes profetizar siempre y cuando seas una mujer que no se revela a la autoridad. ¿Estamos bien? Obviamente el velo ya no significa eso, por eso no usamos velo el día de hoy. Pero Pablo las autoriza pero dije que no lo iba a explicar y lo expliqué, ¿verdad? Pablo las autoriza a profetizar en voz alta, ¿ok? En el capítulo 12, Pablo enseña a los corintios acerca de los dones espirituales y no dice que la mujer no los puede recibir, les habla por igual. Las mujeres, tanto los hombres, estaban experimentando los dones espirituales. En el capítulo 14, que es del que estamos hablando, del versículo 26 al 33, o sea, un versículo antes del que nos trae problemas, que es el 34, Pablo tanto a hombres como a mujeres les da autoridad para enseñar y recibir los dones del Espíritu. Hasta ahí no hay todo el libro de Corintios viene Pablo hablando por igual hombres y mujeres. Mujeres tienen derechos sobre sus cuerpos, los hombres también. La mujer puede hacer que el hombre sea salvo, el hombre también, etcétera, ¿sale? Pero en el versículo 34 de repente, o sea, perdón la expresión, venimos chupando tranquilo, ¿verdad? Y de repente Pablo se pone mala copa y dice, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia, no es apropiado que hablen, deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Vamos a seguir leyendo, verso 36. ¿Acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Versículo 37, si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, porque ellos estaban experimentando los dones espirituales,
debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo, pero si no lo reconoce, Él tampoco es reconocido. Y aquí vamos con la explicación más convincente que yo he encontrado a este respecto. Y esta explicación es muy sencilla. Los versículos 34 y 35 no es Pablo hablando. Pablo está citando una pregunta de los corintios. Cuando entiendes esto, todo encaja, todo cobra sentido. Lo que está pasando es que ellos le están preguntando: Pablo, ¿verdad que la mujer debe permanecer callada? Pablo, ¿verdad que la mujer que no entienda tiene que ir a casa y preguntarle a su marido? ¿Verdad, Pablo? ¿Verdad que así lo dice la ley? Y entonces Pablo le responde: ¿acaso creen que la palabra salió de ustedes, hombres? ¿Acaso creen que solo ustedes, hombres, fue revelada? Y viene toda la respuesta. Entonces, cuando tú entiendes que el verso 34 y 35 no es una declaración de Pablo, sino es la referencia a la pregunta que ellos están haciendo. ¿Verdad, Pablo, que la mujer no puede liderar? ¿Verdad que la mujer debe callarse? ¿Verdad que la mujer esto? Y Pablo responde: ¿acaso creen? Y hablan, dice: ¿acaso creen, corintios? ¿Piensan que la palabra se originó con ustedes, hombres? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Y yo sé que a lo mejor algunos están diciendo: ay, eso me suena como que se la sacó de aquí el pastor, ¿verdad? De la manga. Hay una clave que es la que a mí me convenció. Yo también cuando contesté dije: pero hay una clave que es la que a mí me terminó de convencer y me convence de que no es Pablo el que está diciendo esto. Dice en el versículo 34, pónmelo por favor otra vez. Versículo 34 dice: las mujeres deben guardar silencio durante la reunión de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas, tal como dice la ley. ¿Sí lo lees ahí? Tal como dice la ley. Si alguien conocía la ley, era Pablo. Pablo es un exfariseo. Pablo estudió a los pies del maestro Gamaliel, que era el mejor maestro de su época, de la ley. Si alguien conocía la ley, era Pablo. Y yo te reto a que me enseñes un versículo de la ley donde diga que la mujer no puede hablar en público. Un versículo de la ley donde diga que la mujer debe callarse en lugares concurridos. No lo vas a encontrar, porque la ley no dice eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El que escribió esto o el que preguntó esto se las quiso dar de muy sabiondo. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. En nuestro país pasa esto. Mucha gente dice: ay, mijito, échale ganas. Dice la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. Y yo no sé si sepas, pero la Biblia no dice eso en ningún lado. Pero 100,000 mexicanos creen que lo dice. Y lo dicen con una confianza. La Biblia dice: ayúdate que yo te ayude. No dice. Entonces este cuate o los que preguntaron eso se las quisieron ver. Pablo, ¿verdad que la mujer debe callar como dice la ley? Pablo, tú conoces la ley, ¿verdad que la mujer? Y Pablo les dice: ni al caso. ¿Acaso crees que la ley fue nomás para usted? ¿Crees que la revelación nomás vino para ustedes? Y yo creo que se quedaron así: ya la regamos, ¿verdad? Ahora, esa es mi conclusión. Eso es lo que yo estoy convencido que eso es lo que Pablo quiso decir. Ahora, hay otras escuelas de pensamiento, hay otras explicaciones. A mí esta es la que me cae así. Cuando yo descubrí esto dije: todo embona, todo tiene sentido. Porque todo el libro de Corintios, Pablo está validando a la mujer, y no es posible que de repente en un versículo tire todo lo que acaba de decir. Y no solo eso, sino que contradiga lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús nos enseñó acerca de la mujer. Entonces, para mí es lo que tiene más sentido. Ahora, la conclusión a la que tú llegues, sea la conclusión que sea, yo solamente te puedo decir que no era la intención de Pablo limitar a la mujer. Hay muchas corrientes y todas coinciden en que no era la intención de Pablo quitarle importancia a la mujer o quitarle liderazgo. Algunos dicen que Pablo lo decía porque había mujeres que interrumpían la reunión, que estaba el pastor predicando y de repente ellas tenían duda y levantaban la mano, interrumpían y cosas así. No me convenció más esta, pero hay otras, tú las puedes investigar. A la que tú llegues,
Yo te puedo decir que Pablo era un gran partidario de las mujeres, como lo fue Jesús. Y quiero terminar con esto. Y esto es lo que también a mí me termina convenciendo. Cuando leemos el Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, creó al hombre, creó a la mujer, tú no vas a encontrar que Dios le dé autoridad al hombre sobre la mujer, sino hasta después de que pecaron. Después de que pecaron, Dios le dice a la mujer: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero se lo dice después de que pecaron. Antes de que pecaron, los dos no había cuestión de autoridad entre ellos. Adán y Eva, Adán no tenía autoridad sobre Eva. La tuvo hasta que pecaron. ¿Alguien me sigue? Entonces, si Jesús en la cruz vino a restaurar lo que se rompió en el Edén, entonces quiere decir que ese error de la mujer, esa maldición que fue puesta sobre la mujer, en Jesús es revocado. Alguien debería emocionarse. Ese castigo en Jesús libera a la mujer. Ahora, insisto, estamos hablando de raza, de género. Claro que en el matrimonio hay un orden y hay un diseño, pero aún en el matrimonio, esa autoridad que como esposos tenemos es una autoridad para cuidar, para proteger, para promover, para levantar, no para oprimir y para tener sirvienta sin pagarle. ¿Ok? Pero Jesús hizo libre a la mujer. Entonces te invito a que cierres tus ojos. Con esto cerramos esta serie. Y yo espero que a alguien le haya servido. A mí me sirvió muchísimo. Yo espero que a alguien le haya servido. Si quieres aprender un poquito más, hay un par de libros que te recomiendo. Uno se llama Libres y Poderosas, de Danny Silk, y otro se llama Diseñadas para Reinar, de Chris Vallotton. Están en la librería. Los pedí precisamente para que quien quiera informarse más, ahí están esos libros. No estoy inventando el hilo negro. Ahí está la información, puedes consultarla. Señor, te damos gracias por tu palabra.